Ya lo ven, ¿cierto? Dice capítulo 3, reproducción y sexualidad. Sí. Sí, ya. Bueno, esto corresponde a la hipófisis. ¿Ya? Y esta es la adenohipófisis, esta es la neurohipófisis. Se dan cuenta que está el tipo, el hipotálamo, ¿ya? Y ahí la parte de acá, las neuronas del hipotálamo son las que producen la ADH, la oxitocina, para almacenarla acá en la neurohipófisis. Buscamos acá. Son estrategias reproductivas sexuales. La eyemación, que ocurre principalmente en hongos, regeneración, fisión y partenogénesis. La eyemación es eso, ¿cierto? Esto tiene un protozoo, que acá que sale un pequeño corpúsculo idéntico al mayor, a la célula mayor, y desde ahí empiezan a hacer una célula equivalente, con la misma cantidad de información genética, pero más pequeña, y después se sale del cuerpo y empieza a crecer solo. Esta es la fisión, por ejemplo, esta es la planaria. Antes se hacía eso en el colegio, ahora no se puede hacer. Si uno cortaba la planaria de un gusano, chiquitito así de no más de 2-3 centímetros, 4 centímetros. Y por la mitad posterior, por ejemplo, uno la separaba y crecía una cabeza. Y desde la cabeza crecía una cola. ¿Ya? Así es simple la planaria, perdón. Es como un organismo entero, pero es una sola célula principal. ¿Ya? Bueno, acá se habla de SOBA, ¿cierto? La anatomía humana. Bueno, los testículos, ¿cierto? Los testículos se producen los espermatozoides y maduran, y también se produce testosterona. Ya, los testículos se conectan al epidídimo, que es una parte donde se acumulan, una zona del testículo donde se acumulan los espermatozoides, y de ahí pasan por el conducto deferente a la próstata, vesículas seminales y glándulas vulvouretrales. Y después se secretan por la uretra hacia el exterior mediante el pene y salen por el meato urinario. Ya es el tracto reproductivo colino. Sí, para la erección. Y esto es lo principal. ¿Ya? Acá se ven, ¿cierto?, los 3 tipos celulares que hay en el testículo. ¿Ya? El testículo está dividido en túbulos seminíferos, ya que son esos. Y en cada túbulo seminífero se encuentran estos 3 tipos de células. ¿Ya? Estos son los espermatogonios, que darán origen a la espermátida y luego a los espermatozoides. Ya están estas células de Sertoli, que son que sostienen el conducto deferente. ¿Ya? Y esta célula intersticial, o célula del Leydig, también llamada, que es la que produce la testosterona. Ya este túbulo seminífero enrollado, desenrollado, perdón. Acá está enrollado, como se encuentra, y acá llega el epidídimo. ¿Ya? Acá las hormonas que están presentes en la espermatogénesis. ¿Ya? Acá está el hipotálamo, ¿cierto?, que genera una hormona liberadora de la gonadotropina, que va a actuar ¿dónde? Positivamente en la hipófisis anterior, la hipófisis, para que produzca
dos hormonas: hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. La luteinizante va a actuar en las intersticiales, ¿ya?, sobre la de Leydig para reducir testosterona. Y la FSH actúa sobre la de receptor y espermatocone para el crecimiento. Ya la producción de testosterona. Esto todo el rato solo me deshidrata. Entonces son intersticiales, producen la testosterona. Esta actúa sobre las células de receptor y espermatocone para que se produzca el espermatozoide. Ya esto es una retroalimentación positiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y la espermatogénesis, ¿cierto? Cuando una vez que se forman los espermatozoides ocurre la retroalimentación negativa y no se produce más. Acá, la meiosis, ¿cierto? Esta es la espermatogénesis. Del espermatocone, ¿cierto?, que es una célula 2N, se divide y pasa a un espermatocito primario. ¿Ya? Esta es la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Ya? O sea, la meiosis 1. Después estas pasan a espermatocitos secundarios. Acá estamos en meiosis 2. ¿Ya? Y da origen a los espermatogones. A las espermátidas. Y estas espermátidas son haploides. Y después se diferencian en el espermatozoide. ¿Ya? No quedan así los cromosomas, lo que pasa es que después se forma acá un pronúcleo, se desenrolla, se especializa aún más. ¿Ya? De esta forma se especializa. El espermatozoide tiene el flagelo, ¿cierto? Ahí está el segmento intermedio, acá está lleno de mitocondrias, la que aportan la energía para el movimiento. Acá hay centriolos, ¿ya? Principalmente. Acá hay que permite el movimiento circular del flagelo. Y la cabeza, que contiene pronúcleo, ¿ya?, que tiene cinética, y el acrosoma, que tiene una gran cantidad de enzimas que digieren las paredes del cigoto para que ingrese el núcleo, pronúcleo. ¿Ya? Ahora la anatomía reproductiva femenina, ¿cierto? Acá están esto ocurre en los ovarios, principalmente la producción de los óvulos. ¿Ya? Y las otras zonas son del paso del óvulo, ¿cierto?, todo su asentamiento en el útero. Si es fecundado. Si no es fecundado, es liberado mediante la menstruación. ¿Ya? Acá está el útero, ¿cierto?, donde se une. Es en el endometrio donde se une. El miometrio, ¿para qué sirve? El miometrio es la capa muscular, que es la que genera la expulsión en el parto del feto. Bueno, el cervix, que es donde se va el feto, donde pasa, y la vagina, donde es el receptáculo del pene para la fecundación. Y ahí está la forma, ¿cierto?, de aparato reproductor femenino. Y acá vamos al ovario. Ya. Estas son fimbrias, son parte de las trompas de Falopio, ¿cierto?, o oviducto. ¿Ya? Y donde se recibe al óvulo, ovocito secundario. ¿Ya? Estos son los pasos que ocurren. Acá está el ovocito primario, ¿ya?, que ya se dividió, ¿ya?, durante la etapa fetal. Y al dividirse ya quedan con un número determinado de ovocitos primarios, que empiezan a diferenciarse en la adolescencia. ¿Ya? O sea, las mujeres nacen con una cantidad de óvulos predeterminada.
Bueno, y esto ocurre desde la adolescencia hasta la menopausia, cuando ya se pierde todo, no hay más óvulos. Ya bueno, acá salen las otras estructuras que se desarrollan con el ovocito, ¿cierto? Que son partes de la ovogénesis u ovogénesis, ya, y esto van a después formar el cuerpo lúteo que va a generar el estrógeno. ¿Ya? Bueno, también la misma hormona, ¿cierto? Pero acá se adicionan dos durante la ciclo menstrual. Bien, ¿cierto? Que es el estrógeno y la progesterona. Y una vez que ocurre la fecundación, se produce esta hormona que es la gonadotrofina coriónica, ¿ya? Que solamente está en el embarazo, por eso esta hormona se detecta en los test. Y la prolactina que se produce después cuando es el parto. Bueno, ahí está, ahí que falta la oxitocina también, Parando. Bueno, el ciclo menstrual, ¿cierto? Que no está comparando, ¿cierto? La hormona producida en cada zona, ya, y el efecto que tienen a nivel del útero y a nivel del ovario. Ya que hacer una breve explicación de cómo es lo que es la ovogénesis. ¿Ya? A partir del ovogonio se produce el ovocito primario. ¿Ya? El que se va a dividir, ¿cierto? En este ovocito, ¿cierto? Que uno de ellos va a seguir la vía de la meiosis 2, ¿ya? Va a terminar en la meiosis 1 y va a pasar a la meiosis 2 para formar el óvulo. En cambio, los cuerpos polares, que es la otra parte de la primera división, ¿cierto? Este va a seguir la vía de los cuerpos polares que van a formar después el folículo, que después se va a generar en la estrógeno. Vamos a ver una mejor. Ya. Una método anticonceptivo. Vamos a ver vamos a compartir en libro. Y que sale más la gametogénesis, ¿cierto? La ovogénesis. ¿Ya? Acá estamos. ¿Lo ven? Sí, teacher. ¿Sí? Ya. Acá está la vía intrauterina, ¿cierto? Acá durante la etapa fetal, ya no la embrional. Acá está la ovogonia, ¿cierto? Que es 2N, y este se divide. Empieza la meiosis, ¿cierto? Pero se queda en la profase 1. ¿Ya? Después, bueno, esta ovogénesis también se genera el folículo primordial. Después en la niñez sigue detenido este ciclo y durante la pubertad hasta la menopausia comienza la meiosis 1. Acá se queda en 1, va a seguir el ciclo en la metafase 2, ¿cierto? Metafase 1, perdón. Ya se va a ocurrir esto y se va a dividir en un polocito finalmente de la meiosis 1 y en el ovocito 2. Pero es solo el ovocito 2 quien va a seguir con la división meiótica, o sea, con la meiosis 2. ¿Ya? Quedando acá. Ya, acá sale el cigoto, no tiene que ver. Y acá, bueno, la parte folículo primordial, ¿cierto? Sigue con su
crecimiento y termina formando el folículo que va a contener al ovocito 2. ¿Ya? Vamos a ver la otra, que es espermatogénesis y la ovogénesis. Acá está. Dice con más claro, ¿cierto? Acá está la ovogénesis, esto es lo mismo que ocurre en la parte fetal, ¿cierto? Queda como ovocito 1, ¿cierto? En la etapa de la meiosis 1, de la profase 1, y después, durante ya cuando comienza la pubertad, empieza a ocurrir la meiosis 2. ¿Ya? Acá los polocitos van por una vía del folículo, la parte folicular, y el ovocito 2 pasa a formar finalmente al óvulo. ¿Ya? Acá ponen el cigoto, el cigoto es cuando hay fecundación. ¿Ya? Y este óvulo es el que se libera en la ovulación. Ya la parte de la espermatogénesis comienza la pubertad, ¿cierto? La espermatogonia pasa a ser un espermatocito 1, pasa a meiosis 1, meiosis 2, se forman los espermatocitos 2, que luego van a formar la espermatía. Y estas se van a diferenciar en los espermatozoides. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esto? No, teacher. No, teacher. No, toma batería baja. Entonces, ahora vamos a pasar a ya. Vamos a pasar a la herencia mendeliana. Entonces voy a compartir. Ahora vamos a empezar con la herencia mendeliana. Los estudios de Gregor Mendel. ¿Cómo están ahí ustedes? Bien. ¿Con herencia? Más o menos. Ya, vamos a Bien. verla. Porque no me acuerdo eso. Es lo que mejor me sé. Sí, generalmente eso es lo que más pregunto. O sea, igual tienen altas preguntas, eso quiero decir. Voy a buscar acá. Tengo mucha energía, vamos a hacer un poco más. Educativo y no voy a mostrar.
Otro libro aumenta. El libro ya acá están, ¿cierto?, las características heredables y no heredables. Determinada por los genes, y vamos a pasar a trabajos de Mendel. Ya agregó Mendel, ¿cierto?, que era un ¿cómo se llama? Cállate. Bueno, le gusta, que era un cura, ¿cierto?, austriaco, ya que se construía a estudiar un tipo de plantas que tenía características que eran fenotípicas. Color de la semilla, textura de la semilla, color de la vaina, forma de la vaina, color de la flor, posición de la flor y longitud del tallo. ¿Ya? Estas son las características que son dominantes y otras recesivas. El color amarillo, dominante sobre el color verde, textura lisa sobre textura rugosa, color de la vaina verde sobre el color de la amarilla, en este caso un dominante. Bueno, hinchada, hendida, flor púrpura, flor blanca, posición de la flor axial y terminal recesiva, y el largo, si le alarga la planta dominante, si la corta es recesiva. La característica que le permitió estudiar, ¿cierto?, haciendo autofecundaciones entre las plantas o fecundaciones entre distintas plantas, ¿ya?, utilizando para ello las flores. Recuerden que las flores es el aparato reproductor de las plantas, ¿ya? El pistilo corresponde al ovario y el estambre a los testículos. Acá se producen, ¿cierto?, los espermatozoides y en otro los óvulos. ¿Ya? Así genera la autofecundación para generar líneas puras de planta. Ahí se ve como cortaba los estambres, ¿cierto?, recolectaba el polen y con un pincel introducir el polen al pistilo para generar la autofecundación. Ya, el primer experimento es el cruzamiento monohíbrido. Ya solamente determinó una característica o un carácter. En este caso, uno de cada uno de los que estudio, pero acá vamos a ver la semilla. Si era amarilla o si era verde. Bueno, por la autofecundación, esto en la F1, esto generó las líneas puras de homocigoto recesivo, homocigoto dominante, y hizo los cruzamientos, ¿ya?, generando distintas proporciones de la línea 2. Se hizo el primer cruzamiento entre ellas y después, a partir de este cruzamiento, hizo un segundo cruzamiento. O sea, acá, ¿qué es lo que hizo? Genéticamente. Acá supongamos que A cruzó líneas puras con eso. Línea parental. Y esta línea pura me dio una F1
corresponde a la mezcla de estos dos, y el F1, bueno, si lo hacemos acá, por los gametos de la mitad de la información, me dio heterocigosis, ¿cierto? Estos son heterocigotos. Recuerden que cuando están así son homocigotos, en este caso dominante, en este caso homocigoto recesivo. La mezcla de esto me da un heterocigoto. Esto genéticamente es heterocigoto, tiene un dominante y un recesivo, pero fenotípicamente va a ser dominante. O sea, va a ser una semilla amarilla. Luego cruzo estos dos, la F1 es esa, y de lo que obtuvo del F1, o sea, el cruzamiento entre dos heterocigotos, obtuve una F2 que corresponde a 75% semilla amarilla y 25% semillas verdes. Ya, y acá, si hacemos el cruzamiento, me va a dar efectivamente 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y 50% homocigoto, heterocigoto. Pero estos tres, ¿ya?, van a ser amarillo, 75% amarillo, y este va a ser 25% verde. ¿Ya? ¿Qué es lo que finalmente le dio? ¿Ya? Se cruzó cada una de las características, ¿cierto? Dominante recesiva, ya de líneas puras, ¿cierto? De la F1 les dio toda la F1 les dio características dominantes, y la F2 le dio esta cantidad de individuos, ¿ya?, cuya proporción siempre va a ser 13:1. Ya puede variar en unos puntos, ¿cierto? Pero al final el grueso de la proporción siempre va a ser 13:1. ¿Ya? Lo que hizo evidenciar el cruzamiento experimental con el cruzamiento teórico que hice yo. ¿Ya? Este es el cruzamiento experimental. Después, bueno, acá sigo con otro tipo de cruzamiento. Esto lo mismo que hice yo. Esta es la F1, ¿cierto? Y acá da la F2. Ya, después el segundo cruzamiento. Ya, del monohibridismo, solamente 4 tipos de cruzamientos, ¿cierto? Voy a buscarlo acá. Lo voy a poner acá. ¿Cuáles son sus 4 tipos de cruzamientos? No sé, 4 gatos. Bueno. Ya dependiendo de la línea parental, pueden ser la línea parental S,
entre homocigoto dominante, homocigoto recesivo, entre homocigoto dominante y heterocigoto, entre homocigoto recesivo y heterocigoto, y entre heterocigotos. Ya. Esto lo vimos recién, ¿cierto? Me da 100% heterocigoto y 100% el carácter dominante, ¿cierto? Acá yo sé, evidentemente, cualquier cruzamiento entre que se encuentre un homocigoto dominante me va a dar el 100% del dominante, siempre, ¿ya? Pero acá debe tener un 50% homocigoto dominante y un 50% heterocigoto. ¿Ya? ¿Qué hace? De acá también me va a quedar 50 y 50, ¿cierto? 50% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto y un 50% carácter dominante, un 50% carácter recesivo. Y acá lo hicimos recién, me da un 75% dominante y 25% recesivo. Pero en la parte de genotipo me va a dar un 50% homocigoto dominante, 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. ¿Ya? Lo primero es el genotipo y lo segundo es el fenotipo. Ya, son los únicos 4 procedimientos que existen en el monohibridismo. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esto? No. Nadie. No. Escucho mal. Ahí. Entonces, voy a pasar la lista de nuevo. Zúñiga Matías, Soto, Martínez, Young, Araneda, Silva, Santander, Zúñiga Catarina, Yajao, Castro, Donoso, Ledesma y Melgarejo. ¿Ya? La otra clase vamos a seguir con dihibridismo. ¿Ya? Y las otras que son codominancia, dominancia incompleta, ¿ya? Y carácter ligado al sexo. Ok, teacher. Chao, chao. Hey, teacher.